Bueno, buenos días. Vamos a comenzar. Digo, aunque no hay nadie todavía en aula ni vamos a dar inicio para no podernos retrasar. En este caso, para los asíncronos en general, les comento que tenemos un detalle con la parte de nuestra entrega. Entonces, déjenme checar ahorita qué semana fue y ahorita la vamos a agregar. Entonces, denme un segundito. A ver, déjenme ver si esta la podemos pasar. Mm, a ver. Es semana número 7. A ver si ya les aparece déjenme ver. Hola Olivia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Dana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, profesora. Sí, sí, la escucho. Sí, perfecto. Dana, una pregunta, bueno, para las dos, pero creo que Olivia ya no me escuchó. Su fecha de entrega de elaboración de demanda era para el día 2, ¿verdad? Para la contrademanda, sí, el día 2. Día 2, ¿verdad? Ajá, porque estoy checando y no tenían visible el espacio, entonces se los estoy colocando ahorita para que lo puedan revisar a ver si ya les aparece. Dana, ¿tú tenías el problema? ¿Sí fuiste tú la que me contactó que no encontraban la demanda o no te habían podido transmitir la demanda o algo así? Sí, profesora, fui yo. De hecho, me tocó la del audio, pero me metí a la sesión para tomar su correo electrónico para mandarle, pues sí, mediante ese medio, pues comunicarme con él, pero me decía que era inválido. Entonces, pues ya no supe cómo contactarlo por medio de la plataforma. La verdad que pues sí estuve buscando, pero pues no encontré cómo. Por eso pues le escribí a usted. Sí, Dana, la verdad te voy a ser muy honesta, se me repasó. Entonces, déjame checar. Según yo sabía, bueno, lo que me había dicho a mí, Edgar, era que se supone que sí estaba en el grupo, o por lo menos eso sabía yo. Y ahorita pensé que se iba a conectar, pero no se conectó. Entonces, ¿sabes qué, Dana? No seas malita. ¿Me puedes mandar un mensajito en lo que voy buscando la demanda de Ladio para mandártela por WhatsApp? Sí, profesora, yo le mando mensaje. Sí, ahorita de hecho la estoy descargando
para que te la mande. A ver, déjame ver de una vez. Ok, sí. Sí, profesora. A ver, ¿cómo se llama? Mm, Perfecto. A ver, Dana, te la voy a transmitir y me comentas a ver si ya te llegó. Creo que ya. Sí, profesora, ya me llegó. Ya, para que no haya Sí. ningún problema, ¿sí? Ya de hecho también ya tienen abierto, bueno, aperturado ya el espacio para que si gustan, digamos que revisarlo, porque lo que no había dado cuenta y estaba oculto. Entonces ahorita ya les aparece, miren, va a aparecer en semana número 7 contestación de demanda, ¿sale? Entonces ahí tienen ya su, digamos que el espacio para que lo puedan generar, para que puedan generar su carga. Entonces vamos a continuar. Sí, está bien, profesora, gracias. No hay de qué, Dana, hay una disculpa. A ver, les pongo el material para que chequemos eso. Mm, ahí está. Mm, ahí está. Bueno, si mal no recuerdo, nos quedamos ya en la parte del desahogo de juicio. Obviamente hasta el día, hasta la siguiente semana vamos a hacer la revisión de su contestación de demanda. Sin embargo, bueno, pues recordemos, tenemos ya la parte de nuestro desahogo de juicio, digamos que viene después de la parte de la contestación de la demanda, para que vayan llevando la mecánica. Recordemos que primero hacemos la elaboración de la demanda, la presentamos, nos la turnan a un juzgado y ya en el juzgado emplazan a la contraparte para que ésta pueda generar su contestación de demanda. Posteriormente a eso decíamos, y se los había puesto como nota especial, que precisamente el juicio se inicia de manera formal a partir de que se dé el auto admisorio de la demanda. A contrario sensu, ¿no? De las ideas generales que tenemos que solamente con el hecho de presentarla, pues ya estamos iniciando el juicio. La realidad es que no, tenemos que esperar a que se genere nuestro auto admisorio. ¿Por qué? Porque este auto admisorio nos va a dar por entendido que se reunieron todos los requisitos de forma, todos los requisitos para poder generar o para poder continuar el procedimiento. Y decíamos, tampoco se termina con la pura sentencia, sino que se tiene que terminar con una sentencia ejecutoria, o sea, cuando ya sea una sentencia firme. Y si mal no recuerdo, aquí fue precisamente donde nos quedamos. Decíamos que el auto que admita la demanda, en ese mismo auto de admisión tiene que venir una fecha, tiene que venir una citación en el cual se va a dar nuestra primera audiencia. Esa audiencia es una audiencia que se le conoce como audiencia de conciliación procesal. En algún otro momento, precisamente lo recalqué en la última sesión que nos escuchamos, antes, ¿no?, de esta técnica semana académica. Decíamos que no hay que confundir la conciliación procesal como mecanismo alternativo a esta conciliación procesal
como tal, ¿no? Porque una conciliación como método alternativo, bueno, ya vimos de qué se trata, las partes tienen la oportunidad de si quieren dirimir, si quieren resolver su controversia a través de esta o no. En el caso de la audiencia de conciliación procesal, esta se vuelve de carácter obligatorio, ¿no? O sea, no que fuerza las partes tengan que conciliar, pero sí es forzoso que las partes tengan que concurrir. En este caso, en la mayoría de ocasiones, o por lo menos el código nos da la apertura, de que puede comparecer el actor o en su defecto un representante que tenga las facultades legales, pues para poderlo hacer, para poderlo representar. Decíamos que esto no siempre se va a poder utilizar, va a haber ocasiones en las cuales definitivamente no se va a tener esta opción, decíamos, ¿no? En el caso de los juicios de divorcio, ¿no? Que era uno de los ejemplos más claros. En esos supuestos, la persona tenía que concurrir de manera personal, no podía utilizar representantes, pues por ser, ¿no? Digamos de alguna manera, pues un acto sumamente personalísimo. Ahora, el actor como es el que inicia el procedimiento, el que empieza a ejercitar la acción, él tiene forzosamente que comparecer, de hecho se le apercibe, se le dice que en dado caso de no comparecer sin claramente, ¿no? Que acredite una causa justa, en ese momento el procedimiento se va a decretar como sobreseído. En algunas otras ocasiones, inclusive en la materia penal, practicamos de esta figura del sobreseimiento. Y decíamos, bueno, el sobreseimiento es una figura a través de la cual se va a terminar un procedimiento sin antes haber iniciado, por concurrir diferentes causas. En la materia civil también pasa exactamente lo mismo. Y una de esas causas es que el actor no comparezca a la audiencia de conciliación procesal. Si este no se justifica y simple y sencillamente no va, en automático el juzgador tiene que decretar sobreseimiento, o sea, tiene que decretar que el asunto se va a dar por terminado, aún así no se hubiera empezado. ¿Qué quiere decir? Que solamente con ese requisito se echa para abajo el procedimiento sin necesidad de tener que entrar al fondo del asunto, ¿sí? ¿Por qué se hace? ¿No? Porque básicamente es un castigo, por decirlo de alguna manera, que precisamente ejercita el juez en contra del actor, porque le dice, a ver, actor, si tú fuiste el inconforme, si tú eres el que tiene el problema, si tú eres el que tiene que hacer las cosas, y por tus ganas no compareces, entonces en automático a mí tú me das la señal de que no te interesa. Entonces, para evitar perder recursos, para evitar perder tiempo, etcétera, pues mejor decretamos por sobreseído tu asunto y se termina, ¿sí? Bueno. Ahora, en esta conciliación como fase procesal, aquí lo que se busca, lo que busca la autoridad, es precisamente que se solucionen los problemas, que se solucionen los conflictos a través de la voluntad de las partes. ¿Sí? Que las partes puedan agarrar y a través de la presentación de sus necesidades y a través de todo ese tipo de cosas, pues se le pueda poner fin a este mismo procedimiento. En este caso, si se dan cuenta, tenemos opciones, ¿no? Porque no siempre se va a concurrir o no siempre se va a llegar a un acuerdo. Denme un segundo, voy a cerrar. Ya, bueno, vamos a pensar que sí, vamos a pensar que estamos en el mejor supuesto y que sí se va a llegar a un arreglo. En este caso, suponiendo que se llega a un arreglo como tal entre las partes, en ese caso se hace o se genera un convenio. En este caso, la redacción de ese convenio, pues en automático le da la finalidad, le da el fin al problema, a la situación. Este convenio debe de reunir requisitos. Para empezar, pues debe de venir la firma autógrafa, en este caso de las partes, de aquellos interesados. Y este convenio se somete también pues al análisis o a la observación del juez. El juez tiene que agarrar, tiene que visualizarlo, tiene que examinarlo y él podrá ver si él se da cuenta que es legítimo, ¿no? O sea, que no va contra la norma, ni mucho menos, etcétera. En ese momento también, si se da cuenta que no afecta de ninguna manera,
en automático el juez da por aprobado como tal el convenio y en ese momento ya lo eleva a categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que en automático ya tiene la misma condicionante como si fuera una sentencia emitida en juicio. Estas son las ventajas que tiene como tal llegar a un acuerdo dentro de la conciliación procesal. Yo les comentaba también en algún momento, muchas personas, muchos sujetos que tienen alguna controversia, no quieren llegar a conciliaciones porque sienten o porque piensan que no tienen validez, ¿no? Dicen, si yo llego a un acuerdo con este sujeto y firmamos un convenio, sí, pero yo creo que no va a tener la suficiente validez a que si hacemos todo el procedimiento y al final de cuentas el juez me emite una sentencia. Esto es completamente falso. Tiene exactamente la misma validez porque al final de cuentas es una conciliación procesal. Es una conciliación que da por elevada o que se eleva a categoría de cosa juzgada por parte del juez. Entonces, ¿tiene la misma validez? Por supuesto que la tiene. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas de llegar a un acuerdo en esta etapa procesal son sumamente importantes porque te ahorra tiempo, bueno, en este caso a las personas les ahorra tiempo, les ahorra dinero, les ahorra desgaste, etcétera, ¿no? Sin tener que pasar por todas las etapas que generalmente se pasan dentro del proceso. Esto depende mucho tanto de las partes y claramente también depende mucho de los representantes, ¿no? En este caso de los abogados, porque hay abogados que no les agrada terminar los conflictos en esta etapa procesal por evidentes razones. Pero en general, pues es uno de los mecanismos más sencillos y más prácticos de poder resolver una problemática antes de iniciarnos en juicio. Ahora, en este caso podemos tener, ¿no? Porque también aquí vuelve a generarse varias cosas. Recordemos que en el caso del demandado, el demandado también ya gestionó una contestación de demanda, ¿sí? En este caso, si no se llega a una conciliación, nos tenemos que ir al material probatorio de la parte demandada. ¿Qué quiere decir esto? Se le va a comentar, se le va a dar vista al actor y el actor va a tener un periodo de 3 días para poder objetar las pruebas del demandado, ¿sí? Claramente, si a mí, recordemos que esto, ¿dónde lo podemos ver nosotros? A la parte demandada, bueno, la parte actora también va a tener el acceso a la contestación de la demanda. Y puede haber pruebas dentro de las objeciones, ¿no? Que generó nuestra parte demandada, que probablemente nosotros como parte actora no estemos de acuerdo. En ese caso, nosotros no nos quedamos en estado de indefensión. En ese momento, nosotros también tendríamos exactamente la misma oportunidad para poder refutar, por explicarlo así, para poder refutar las pruebas, en este caso, de la parte demandada, ¿no? Para poder justificar nuestras objeciones. No solamente puedo yo decir que estoy inconforme o que lo que está diciendo el demandado no es cierto. No, por supuesto que me tengo que someter a también presentar mis pruebas. Estas pruebas como tal, para justificar mis objeciones, también se tienen que recibir citando a la parte contraria, ¿sí? Inclusive, esa parte también va a tener un periodo de 3 días para poder complementar el material probatorio que ya ofreció. ¿Esto para qué? Pues obviamente para tener bien sustentadas, para tener bien fundamentadas las pruebas y para que las dos partes tengan exactamente la misma oportunidad procesal. Ahora, ¿qué sucede después? Bueno, ya pasando este término, ya pasando los 3 días que se le da al actor y los otros 3 días que se le da al demandado para poder complementar lo conducente, en ese momento ya como tal, el juez tiene que proveer sobre estas pruebas que ya ofrecieron las partes. En ese momento ya el juez en automático tendrá que ordenar que se preparen, ¿sí? Les va a decir, bueno, a ver, te acepté esta de todas las pruebas que tú ofreciste,
y ahora ha llegado el momento y te voy a dar una fecha para que se pueda dar nuestra audiencia grande, la audiencia importante. Esta audiencia va a ser la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación de sentencia. Esa va a tardar porque no en el momento que yo ya tenga ofrecidas todas mis pruebas, no me van a dar cita de manera inmediata. La realidad es que puede tardar, inclusive la ley da un máximo de tiempo para que nos puedan fijar esa fecha. Y en este caso nos da un periodo de 30 días. Ese es el máximo que va a tener la autoridad para que podamos celebrar esta audiencia que va a ser la más importante dentro del mismo. Ahora vamos con esta parte procesal, que es la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia. ¿Por qué se llama así esta parte procesal? Porque ahí se resuelve todo esto, o sea, desde la parte de las pruebas, los alegatos, y ahí mismo se nos da fecha para poder generar la sentencia. Les voy a poner, a ver, déjenme ver. Ajá, para que ahorita podamos pasar y les pueda mostrar cada una de las pruebas. Vemos esta. Acá está. En el caso de esta audiencia, lo primero que se hace es que se va a realizar la identificación de las partes, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Ya en ese momento, de acuerdo a lo que el juez considere, tiene un libre albedrío, de acuerdo al criterio que él tenga en ese momento puede proceder a que se desahoguen las pruebas. Generalmente lo hace utilizando el criterio de acuerdo a su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos un orden en especial, no quiere decir que primero sea la testimonial, luego la documental, luego la pericial. La realidad es que no tenemos un orden en especial. Generalmente nos vamos mucho en cuanto a la decisión o el criterio del juez, así como la parte de la naturaleza de las pruebas. Por ende, pues no tenemos un orden predeterminado. Él como tal va a ir denostando qué es lo que se va a hacer primero, qué es lo que se va a hacer después, y las partes se allanan a tener que ir desahogando, desarrollando el desahogo de las pruebas. Para ello, pues claramente les pide a las partes intervinientes, tanto a la parte actora como a la parte demandada, que generen sus alegatos de manera oral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que les va a dar la oportunidad a cada una de las partes de que pueda alegar. En este caso, los alegatos generalmente tienen que ver mucho con la parte de generar, digamos, comentarios acerca de las pruebas de mis contrapartes. ¿Qué quiere decir? Que mi alegato va a ser tratando de desvirtuar, tratando de decir que mi contraparte se equivocó, que mi contraparte hizo mal algo dentro de la fase probatoria. En esta materia, a comparación de la materia penal, por ejemplo, que no tenemos un límite legal para poder generar nuestros alegatos, en esta materia sí tiene un periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo solamente va a ser 10 minutos, ¿sí? No podemos exceder eso, solamente se les da una oportunidad aproximada de 10 minutos para que las partes de manera oral puedan generar, en este caso, pues un alegato, por decirlo así. Y ya eso, esa parte de lo que se haya alegado, se transcribe precisamente a la parte de autos. No se transcribe todo literal así como se diga, pero por lo menos es un extracto o es una síntesis de lo que se pudo haber dicho. Y ya en ese momento lo que se hace es que nos van a dar una citación, nos van a dar una nueva fecha para que las partes se presenten a escuchar la resolución, o sea, a escuchar la citación de sentencia que le brinde el juez. Cabe mencionar que de todo aquello que haya transcurrido durante este desarrollo de la audiencia, se tiene precisamente que generar en acta, o sea, se tiene que asentar en acta, que es un acta circunstanciada. El acta circunstanciada, pues cabe mencionar que tiene que ser forzosamente por escrito y se tiene que firmar de manera obligatoria.
¿Quiénes son los encargados de firmarla? Pues obviamente las firman tanto las partes, en este caso las partes intervinientes, pero no solamente la parte actora y la parte demandada, sino que también tiene que ser firmada, en este caso, por el personal judicial. Entonces, acá ya tenemos una de las, vamos a decir que de las diferencias. ¿Hasta que tienen alguna duda o alguna pregunta? No, profesora. ¿No? Perfecto. A ver, déjenme avanzar entonces. Ahí está. Ahora, vamos a hablar de las pruebas, porque obviamente si se dieron cuenta, tanto en la demanda como en la contestación de demanda, tenemos un capítulo muy importante que se denomina pruebas, que precisamente en esta audiencia de desahogo de pruebas, pues es donde se van a desarrollar todas estas. En el caso de las pruebas son bien importantes porque son el fundamento, son el pilar para poder comprobar lo que yo estoy mencionando, lo que yo estoy diciendo. Y claramente, pues imagínense, ya sabemos que en las pruebas tenemos 3 etapas o 3 fases dentro de la etapa probatoria. Un ofrecimiento, en este caso puede ser un desechamiento o no, o una aceptación, y tenemos o admisión de pruebas y tenemos un desahogo. En ofrecimiento lo habíamos comentado, ¿no? No hay un número especial de pruebas que podamos nosotros ofrecer. Nosotros podemos ofrecer todas las que nos da el catálogo del Código Civil o en su defecto puede ser una. Eso depende mucho pues del estudio jurídico que se haga. En el caso de la admisión o desechamiento, pues el juez, de acuerdo al criterio y de acuerdo a la ley, pues verá cuáles son las pruebas que reúnen todos los requisitos para poderlas admitir. Claramente, pues si el juez se percata que tiene una prueba obtenida en base a violación de derechos humanos o en base a la violación a la ley, etcétera, bueno, claramente esa prueba pues va a tener que ser desechada. Pero bueno, ¿cuáles son las pruebas que nosotros tenemos dentro de nuestro código? Si ustedes se van al Código Civil del Estado de Puebla y se van a su artículo 229, ahí tenemos precisamente todo el catálogo de las pruebas. Y ahorita se las voy a ir mostrando una por una. A ver, déjenme ver. Ay, ahí creo que ya les... Estas pruebas, bueno, en el caso de las pruebas, es muy importante porque en ese momento el juez tiene opciones o tiene facultades para llevar a cabo diferentes funciones. Entre ellas, él puede ordenar que le presenten o que le traigan a la vista cualquier documento que crea él conveniente para poder esclarecer derechos. Si la ley no lo prohíbe, en automático el juez lo puede hacer. Si el juez considera que necesita un documento en especial porque tiene dudas o porque eso le sirve para esclarecer algo de las partes, lo puede hacer, tiene la facultad legal de poderlo realizar. Otra cosa bien importante que en esta materia tienen los jueces. El juez también va a tener la oportunidad o va a tener la facultad y autoridad de decretar que se pueda realizar cualquier tipo de acto, desde un avalúo, desde un dictamen, desde una inspección, ¿sí? Si él siente, si él considera que esto es necesario para el desarrollo correcto del juicio, lo puede pedir, lo puede ordenar. Al igual, también puede solicitar que cualquier auto que de alguna manera pueda representar que tenga relación precisamente con el asunto, se puede generar, ¿sí? Lo puede solicitar para que se lo traigan a la vista y él pueda deducir lo que considere. Si se dan cuenta, se habla mucho de autos, claramente hablamos de autos judiciales. Los autos no son otra cosa que los mandatos judiciales. ¿Qué quiere decir? Resoluciones a través del cual la autoridad se pronuncia de acuerdo a lo que le han solicitado o a lo que le han pedido las partes, ¿sí? Y por ende, pues pueden resolver ciertas cuestiones dentro del procedimiento. Sabemos que todo procedimiento se va engrosando o se va armando, pues de acuerdo a todos esos actos procesales que vayamos desarrollando.
Bueno, pues entonces todos esos actos procesales se quedan registrados, se quedan guardados. Y si el juez considera que necesita uno porque necesita conocer algo, también lo puede mandar a solicitar, también lo puede mandar a traer. Aquí tenemos, miren, esta es una parte muy interesante o es una parte muy importante porque son aquellos mecanismos de prueba que se van a considerar como improcedentes, o sea, no van a proceder. Son las pruebas que precisamente la autoridad va a rechazar de plano, que quiere decir que nos va a decir esta prueba no me sirve. Porque es muy interesante hablar de pruebas y conocerlas, sí, pero ¿cómo sé qué es lo que no debo de hacer, lo que no debo de ofrecer? Pues precisamente el código también nos enuncia una totalidad de 6 asuntos a través de los cuales no podemos generar o no podemos ofrecer. Jessie, no seas malita, ¿puedes darle lectura a las 6 fracciones que tienes en pantalla, por favor? Profe, nada más quería ver si lo podía mover un poquito para abajo porque no se ve bien las primeras dos. No se ven ¿Esta no se ve? Ah, entonces serían las últimas. A ver. Sí, esta. Ok, dice, para demostrar hechos que no sean materia de primera. Ajá, adelante. Ok, la segunda sería para demostrar hechos que fueron admitidos por las partes en los escritos que fijan la litis y sobre los que no se suscitó controversia. Adelante. 3. Para demostrar un hecho que no puede existir porque sea incompatible con una ley de la naturaleza o con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. 5. Sería 4. Con fines notoriamente maliciosos o dilatorios. Y 5. El número excesivo en relación con otras pruebas sobre los mismos hechos. Y 6 serán improcedentes y el tribunal deberá desechar. Ya. Y ya, perfecto. Ok, si se dan cuenta, ahí tenemos la totalidad, es la totalidad que nos da precisamente nuestro código para poder comprender un poquito más de cuáles, digamos que de cuáles son las pruebas que podemos nosotros ofrecer y que van a ser válidas. Muchas de estas, si se dan cuenta, es más fácil poner lo que no debemos de hacer o lo que no debemos de contener. ¿Bajo qué circunstancia? Pues obviamente por considerarse con todos los aspectos o con toda la cuestión que acaba de mencionar su compañera. La mayoría de ellas, digo, eso ni siquiera lo decretamos nosotros. En automático, la misma autoridad desde el momento que nosotros ofrecemos, cuando nosotros nos rechazan o cuando nos dicen que esta prueba no pasa, es precisamente por todo este tipo de condicionantes. Les decía, si ustedes quieren generar o quieren visualizar dónde se encuentra esta parte, a partir del artículo 292, ahí pueden encontrar las mismas fracciones que acaba de leer su compañera. En este caso, ¿por qué? Pues porque todas tienen sus propias mecánicas o sus propias tentativas. A partir de ahí, bueno, se puede ir denotando cuáles son las que pasan, ¿no? Y cuáles son las que no pasan. Decía su compañera por ahí, a ver, déjenme ver dónde está. Había una fracción. Déjenme ver. ¿Dónde está? Creo que era la 1, ¿no? Que estaba como incompleta, a ver, déjenme ver. Ajá, que decía que era materia de o algo así. En ese caso, la fracción o la parte completa nos dice que precisamente son las pruebas que de alguna manera crean algún tipo de inconveniente o que no están tal cual, ¿no? Que no están tal cual realizadas.
Estas pruebas improcedentes, por si yo les llegara a preguntar en el examen, bueno, ¿me pueden decir cuáles son las pruebas improcedentes o cuáles van a ser las pruebas que se van a desechar de plano? La primera tiene que ver con demostrar los hechos que no sean materia de la controversia o que no hayan sido argumentadas por las partes. ¿A qué se refiere esto? Esto es muy sencillo. Esto tiene que ver mucho con la cuestión de que son pruebas inútiles. ¿Qué quiere decir? Pues pruebas que al final de cuentas no me sirven de nada. ¿Por qué no me sirven de nada? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas tenemos que son sobreentendidas, que ya las sobreentendemos y que no tienen absolutamente nada que ver con las cuestiones, ¿no? Con las cuestiones que estamos debatiendo. La segunda fracción nos hablaba, ¿no? En la parte de para poder, aquellas pruebas que sirvan o que tengan para demostrar hechos que ya fueron admitidos por las partes en escritos que ya tienen la litis y en los cuales no hubo controversia. Ejemplo, yo como prueba ya no puedo colocar una prueba documental, ejemplo, un acta de nacimiento para demostrar que la persona tiene que darle pensión alimenticia a mi hijo. Pues no, porque al final de cuentas esos hechos ya los admitió, en este caso el demandado en la contestación de demanda. Entonces ya es una prueba sobreabundante y en su defecto o en su caso no suscitó ninguna controversia. Recordarán que en la contestación de demanda teníamos partes en las cuales el demandado podía contestar que estaba de acuerdo, que se oponía, que aceptaba. Pues la fracción número 2 se refiere a eso, a todos aquellos hechos que ya fueron admitidos. La tercera fracción que nos leyó su compañera nos habla de para poder demostrar un hecho que no exista porque sea incompatible a la ley o a la naturaleza o a las máximas de experiencia. También son cosas que ya se sobreentienden, que ya son tan lógicas que no tendríamos por qué enunciar una prueba para poderlo comprobar. De ahí nos dice que en los casos que la ley claramente lo prohíba, aquellos que tengan fines maliciosos o dilatorios. ¿A qué se refiere? Los maliciosos cuando de alguna manera actuemos con alevosía o cuando con alguna forma queramos perjudicar al otro, o estas pruebas que solamente las utilizamos para alargar. A eso se refiere la parte dilatoria. Cuando lo que queremos es alargar el procedimiento, ¿no? Digamos, ganar tiempo. En este caso, si la autoridad se percata que estamos frente a ese tipo de pruebas, en automático nos la va a rechazar. Y la última fracción se refiere a la parte de estas pruebas que se conocen como sobreabundantes. ¿Qué quiere decir sobreabundantes? Pues cuando ofrecemos muchas pruebas para poder demostrar los mismos hechos. Ejemplo, ¿no? El mismo que decíamos hace un rato. Comprobar parentesco. Y aparte de enunciar una documental pública, como lo puede ser un acta de nacimiento, aparte voy a traer un testigo que diga que efectivamente hay parentesco. Y aparte de esto voy a hacer una prueba pericial de ADN que también me diga que hay parentesco. Ahí tenemos 3 pruebas que nos demuestran exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un número excesivo de pruebas para los mismos hechos. Entonces imagínense, 3 pruebas para un solo hecho no tendría ningún caso. Si bien es cierto, la ley no nos limita, la ley no nos pone un freno, no nos pone un tope de cuántas pruebas podemos ofrecer, sí es importante mencionar que tratemos, ¿no? Tratemos de no sobreabundar porque lo único que vamos a ganar es que nos las desechen y trabajar de más. Entonces, ¿qué es lo ideal o qué es lo recomendable, por lo menos desde mi punto de vista? Que solamente se ofrezca una prueba por hecho, ¿sí? Inclusive va a haber pruebas que van a demostrar 2 hechos, entonces en este caso, pues el número de pruebas se reduce, ¿no? Se simplifica. Algo bien importante que también es bueno comentar es que las partes del juicio están obligadas a prestar o a facilitar el hecho de que se puedan hacer inspecciones o de que se puedan hacer reconocimientos por parte del tribunal. Es más, si el juzgado nos solicita un documento, nosotros tenemos que brindar la facilidad para podérselos exhibir, ¿sí? Eso es bien importante.
Porque ¿qué va a pasar si a mí se me requiere por parte de la autoridad algún documento o alguna cuestión y yo no lo hago? Pues en ese caso me puedo hacer merecedora a una medida de apremio, ¿sí? Por ende, las partes están obligadas a facilitar el examen que les pida la autoridad, que pueden ser desde exámenes físicos o pueden ser inclusive hasta exámenes que tengan que ver con las condiciones mentales. Inclusive, si el propio juzgador ordena que se tengan que generar o que se tengan que prestar muestras orgánicas, muestras biológicas, ejemplo, muestras de sangre, no sé, también se hace de la misma situación. De hecho, lo platicamos cuando hablamos del juicio de reconocimiento de paternidad. ¿Qué sucede si yo me niego a realizarme las muestras? Pues en automático la autoridad me avisa o me apercibe de que entonces, si yo no me presto para hacerme las pruebas, quiere decir que entonces se van a tomar por ciertas las afirmaciones que está haciendo la contraparte. Otra bien importante, esto con las partes, pero en el caso de los sujetos o en el caso de las personas que no tengan que ver con el juicio o que en su defecto, que no sean partes del juicio, están obligadas también a prestar auxilio a los tribunales, porque recordemos que los tribunales no buscan darle la razón a alguien, sino buscan llegar a la verdad. Entonces hay momentos en los que no solamente la verdad se encuentra en las partes, sino que tiene que acudir pues a terceros que no son partes en el juicio. Aún así estos sujetos tienen que prestarle auxilio a los tribunales. ¿Cómo? Pues si se les requiere algún documento, si se les pide algún objeto, etcétera, o que quieran hacer alguna inspección, adelante. Solamente hay unos sujetos que están deslindados o que se pueden deslindar de brindarle auxilio a los tribunales o de tener que exhibir documentos o de que tengan que generar esto. Estas personas solamente van a ser aquellos que por ley tengan la obligación a guardar secreto profesional, ¿sí? Ejemplo, pues precisamente los abogados, los médicos, etcétera. Esos sujetos sí se pueden deslindar. Si la autoridad me pide alguna información o me pide algún documento de mi cliente, yo sí me puedo negar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, yo sí tengo la obligación de guardar secreto profesional. Otra cosa importante, los tribunales deben de alguna manera de compeler a aquellos sujetos que son extraños al juicio. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de las medidas de apremio. Ya habíamos platicado de las medidas de apremio, inclusive las platicamos también en la parte penal. El tribunal debe de recibir todas las pruebas que las personas, que las partes ofrezcan, ¿sí? Siempre y cuando pues estén reconocidos por la ley, verificar mucho, la autoridad tiene que verificar que las pruebas no sean contrarias a la moral y que por ende pues sean adecuadas para que a él como autoridad le puedan crear convicción, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las pruebas que la ley nos permite exhibir o nos permite ofrecer? Ahorita se las voy a mostrar en general. Miren, son estas. Esto nos lo dice el artículo 247 de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y nos reconoce precisamente 6 diferentes tipos de prueba de los cuales ustedes se pueden utilizar. Y es muy importante que lo verifiquen por si quieren agregar alguna a la contestación de demanda que ya tienen. Para esto puede ser la declaración de partes sobre hechos propios y ajenos, que es algo que nosotros conocemos, ¿no? Como una parte declarativa testimonial, que no solamente puede versar como lo que yo he visto, ¿no? Sino puede ser también lo que yo he vivido, puedo yo directamente comentar o declarar. Ahorita vamos a ir viendo, hasta donde nos dé tiempo, las generalidades de cada una de estas pruebas, porque por supuesto que cada una de estas pues tiene características bien distintas. Entonces ahorita vamos a ir viendo uno por uno. Pero ahorita en general, bueno, tenemos la declaración de partes, posteriormente tenemos la que conocemos como documental, que son todos aquellos documentos, pueden ser públicos, pueden ser privados,
Y aquí bien importante y bien interesante, porque siempre que hablamos de documentales yo me he percatado o he percibido que pensamos que las documentales solamente se refieren a eso, ¿no? A papeles, a documentos, a escritos, etcétera. Y esto cabe mencionar que no es así. También tenemos documentos públicos, bueno, públicos o privados en los cuales podemos encontrar a través de fotografías. Me está pasando la ambulancia y bueno. Fotografías, cintas magnetofónicas, registros dactiloscópicos, todos aquellos elementos que han sido aportados por la ciencia, por la técnica y por el arte se pueden considerar como pruebas documentales, ¿sí? Ya sabemos que las públicas pues son estas que están o donde interviene el Estado de alguna manera, probablemente porque el Estado los emita, y la privada porque solamente lo hacemos los particulares. Ahí tenemos un ejemplo. Más adelante vamos a buscar, bueno, más adelante más bien vamos a ver acerca de estos criterios o de estas jurisprudencias inclusive que nos hablan del ofrecimiento de, pues sí, de capturas de pantalla o de conversaciones, etcétera. Ejemplo por WhatsApp. Hoy por hoy sabemos que gran parte de nuestra comunicación no la tenemos inclusive, desafortunadamente, ni de forma verbal, ¿no? O no la tenemos de persona a persona, en muchos de los casos ya ni siquiera por llamada telefónica, sino que hoy por hoy pues ya tenemos formas más prácticas de podernos comunicar. Entonces, ¿esto qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado a que gran parte de las pruebas materiales se puedan encontrar en mensajes de WhatsApp o en capturas de pantalla, etcétera. Para esto decimos, bueno, ¿y un WhatsApp nos puede servir como un medio de prueba en juicio? Sí nos puede servir y precisamente ingresaría como una prueba documental. Más adelante vamos a platicar un poquito cómo funciona, cómo yo puedo ofrecer este tipo de medios como pruebas para poderlas desahogar después. De ahí tenemos la parte de nuestro dictamen pericial. El dictamen pericial, pues como su nombre lo dice, no es lo que conocemos generalmente como la parte de prueba pericial. En dictámenes periciales hay de todo. De hecho, les voy a pedir, ahorita déjenme ver en qué semana vamos, van a ustedes a realizar una tarea. Esa tarea va a versar en que van a buscar los medios de prueba o los tipos de peritaje que se manejan en materia civil, por lo menos los que tenemos autorizados o los que tenemos vigentes actualmente en el país. Porque si ustedes se ponen a analizar por todo el mundo, no hombre, vamos a encontrar una cantidad de peritajes como ustedes no tienen una idea. Imagínense la gran cantidad de ciencias, de artes, de técnicas, de oficios que hay en el mundo, en los cuales podemos tener peritajes. Pero bueno, sí tenemos listas legales por parte de los tribunales de los tipos de peritajes que podemos ofrecer. Entonces, eso lo van a buscar. Ya nada más déjenme ver para qué fecha se los voy a dejar. Déjenme checar porque ahorita con eso de que andamos con las fechas y fechas para acá. Aquí está, a ver. Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, perfecto. Estoy checando el calendario, ¿eh? Ok, esta tarea se les va a quedar para el día martes, ¿sí? Para el día miércoles de la siguiente semana, que sería el día 9. Ahorita nosotros tenemos, ya deberíamos ir en la semana 10 y vamos en la semana 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la semana 8 yo solamente les voy a nutrir la plataforma, o sea, solamente se las voy a nutrir con la parte de desahogo de pruebas y conciliación procesal.
Y la semana número 9, ahí les voy a cargar lo de la parte de pruebas. Bueno, vamos a iniciar con el tema de pruebas y ahí les voy a cargar el espacio que vence el día 9 para que puedan hacer el listado o para que puedan generar la búsqueda de las pruebas periciales en materia civil. ¿Sale? Yo les aperturo el espacio, nada más y les comento la fecha. Esa tarea ya quedaría sería nuestra primera tarea para nuestro tercer y último parcial, ¿sale? Eso sí, porque ya no nos daría tiempo. Ahora, bien importante, y eso antes de que se nos olvide, déjenme checar. Digo, la realidad es que ahora sí faltaron varios, nada más están ustedes 3, pero sí les pediría, Jessy, Dana, Olivia, tienen grupo, ¿no? Para que les comenten a todos sus compañeros. Recuerden que la siguiente semana iniciamos con exámenes. Y habíamos dicho que nuestro examen, nuestro primer examen iba a ser pues obviamente donde tenemos más tiempo, aunque lo hagamos en casa. En este caso entonces su examen de civil quedaría para el día lunes y su examen de penal quedaría para el día miércoles, ¿sí? Porque obviamente el lunes pues es la mayor clase. En este caso no hay ningún problema. Su examen va a venir, ahorita les digo, precisamente hasta donde estamos ahorita. Ya no van a venir los medios de prueba en especial porque apenas vamos a comenzar a verlos, pero sí va a venir todavía el listado, ¿no? El listado de las pruebas que se reconocen en materia civil. ¿Sale? Entonces, por favor, para que les puedan avisar a sus compañeros y no tengamos problema, porque recordemos que el día miércoles ya no nos vemos. Bueno, ni nos vemos ni nos escuchamos por ser día festivo, entonces únicamente regresamos el lunes para continuar ya con nuestro tema de tercer parcial, verificar sus contestaciones de demanda y checar ya nuestra primera tarea sería para el día miércoles, ¿sale? Eso sí, para que lo tengan presente. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Aunque contestación de demanda las vamos a verificar, así como hicimos la de elaboración de demanda, el día lunes, esa todavía ingresa como su última tarea de segundo parcial, ¿sí? Para que no haya ningún problema. ¿Hasta acá tienen alguna duda con respecto a las indicaciones? No, profesora. ¿No? Perfecto. Entonces ya nada más les encargo, ¿no? Que les compartan a sus compañeros, de todos modos, porque a mí no se me olvida, pero voy a tratar de recordarlo y ya si no yo le comento también a Edgar o a Brian para que les haga también la transmisión a todos los demás. Bueno, entonces ahí tenemos la parte de dictamen pericial, no se preocupen, yo les aperturo el espacio, digo, tenemos más de una semana para que lo puedan hacer, yo les aperturo el espacio y les dejo las indicaciones. Pero bueno, dictamen pericial tiene que ver con todas estas pruebas, ¿no? Con todas estas pruebas que precisamente se pueden hacer a través de peritos expertos o a través de personas expertas que pueden darle valía a lo que queremos presentar. De ahí tenemos la cuestión de la inspección judicial. La inspección judicial es algo muy similar o es muy parecido a la cuestión de nuestra prueba inspeccional ocular, ¿no? Que generalmente es la que conocemos. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad sea persona y bueno, pues comienza a observar lo que le sea de su interés. Eso también me puede servir como prueba. La siguiente pues, la conocemos como la testimonial, que en este caso son como medio de prueba, tenemos a los testigos, ¿no? Que pueden ser estos que presenciaron, vieron, etcétera, algún fenómeno o alguna cuestión que es importante para la litis o para la controversia. Entonces, ahí lo podemos tener. Y la última parte es nuestra cuestión de la presuncional o las presunciones. Ya lo habíamos comentado creo que en la clase previa, que hablábamos de que tenemos una presuncional legal y una presuncional humana, que precisamente vamos a ver cuáles son sus características. Bueno, pues precisamente aquí nos podemos dar cuenta que tenemos 6 diferentes medios de prueba que nos reconocen nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado que podemos utilizar para ofrecerles. Ya sea si somos actores en nuestra demanda o ya sea si somos, en este caso, en contestación de demanda, si somos demandados. Podemos invocar cualquiera de estas 6. Ahora sí, vamos a ir viendo cada uno de los medios de prueba. Nada más déjenme ver dónde lo puse. Ver porque
que tengo una en la misma presentación y las demás en otra. Entonces, esa todavía está acá. La primera de las pruebas es la prueba que se denomina declaración de parte sobre hechos propios y ajenos. Esta prueba la encuentran en el artículo 248 de la misma ley procesal y nos dice precisamente que las partes, o sea, las partes en general, no solamente tienen el derecho a declarar, sino que el derecho se convierte en una obligación. Las partes tienen la obligación de declarar siempre, ¿no? Y cabe mencionar que esto se hace bajo protesta de decir verdad. ¿Qué quiere decir? Pues que tú te estás comprometiendo que la información que estás virtiendo en el proceso es verdadera. Esto lo puede hacer sobre hechos propios, o sea, sobre lo que a mí me consta, o sobre lo que a mí me involucra más bien, pero también puedo hacer una declaración de protesta de decir verdad sobre hechos ajenos, o sea, hechos no míos, siempre y cuando pues yo tenga el conocimiento de estos y siempre y cuando estos hechos estén relacionados con la controversia, o sea, contra la litis, contra la cuestión de la problemática. Esto es bien importante porque en la declaración de partes sobre hechos propios y ajenos, cabe mencionar que solamente se puede declarar una vez en juicio, ¿sí? O sea, no podemos hacerlo reiteradas veces. Solamente se tiene la autorización de que sea una vez en procedimiento o una vez en juicio. Ahora, decimos, hay personas, porque por supuesto que digo, si bien es cierto es una obligación a declarar, sí, pero hay momentos en los cuales no se puede por la propia naturaleza. Por ende, la legislación nos da la pauta, ¿no? Nos da la situación de que hay un listado de personas que no están obligadas a comparecer, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estas no van a estar violentando absolutamente nada, sino que estas van a eximirse sin responsabilidad legal de precisamente comparecer. Las primeras de ellas son las personas mayores a 70 años, por obvias razones, ¿no? Digo, para empezar, pues sería un poquito complicado a veces la cuestión del traslado, a veces inclusive, ¿no? La cuestión de la constancia de hechos, la movilidad, lo que ustedes quieran. Otras personas, aquellos sujetos que de alguna manera padezcan una enfermedad grave, que por su propia naturaleza pues les impida o los imposibilite a parecerse o a declarar o a ir a la propia audiencia, ¿no? Imagínense una persona con alguna enfermedad terminal, pues no lo vamos a mandar, ¿no? A citar para que precisamente comparezca. O sí lo mandamos a citar, pero si no comparece, pues no va a generar absolutamente ningún problema. Otro de los sujetos que tienen esta misma condicionante, pues aquellos que no puedan deambular en forma permanente o en forma temporal. ¿A qué se refiere la cuestión de deambular? Pues que no puedan caminar, ¿no? En este caso, pues personas que tienen inclusive la desfortuna, ¿no? Muchos de ellos no se pueden trasladar, no se pueden mover porque se encuentran probablemente en silla de ruedas y pues le va a ser muy difícil, sobre todo cuando estamos en poblados, pues tenerse que trasladar hasta en esas condiciones pues a una sala de audiencia. Estas personas también quedan eximidas de la misma forma. Y las últimas, aquellos sujetos que estén privados de su libertad porque así lo decida alguna autoridad. ¿Cuál sería el ejemplo de estos sujetos? De los últimos. ¿Cuáles serían aquellos que están privados de libertad por un ordenamiento judicial? En lo que pongo el código. Pues claramente aquellos sujetos que estén compurgando alguna pena privativa de libertad, ¿están de acuerdo?
por más ganas que tuvieran de querer comparecer, pues les va a ser imposible, ¿no? Les va a ser muy difícil tener que generar o tener que presentarse precisamente a la citación de la audiencia, no porque no quieran colaborar con la justicia, simple y sencillamente pues están impedidos. Además de ello, cabe mencionar también algo bien importante que tiene que ver con esa responsabilidad o con ese compromiso. Se hace la anuencia o se hace el apercibimiento de que tienen que comparecer a declarar. Si la persona no lo hiciere, claramente se tomarán por ciertos, pues los hechos, ¿no? Los hechos que se tendría que constar o tendría que realizar. Y aparte de todo eso, va a tener una multa, ¿sí? En este caso, la multa, de acuerdo a la materia civil, las maneja en UMAS, o sea, en unidades de medida de actualización. Hoy por hoy, una UMA, si ustedes saben, está, creo, bueno, si no me falla la memoria, está en 90 y tantos pesos. Creo que está en un periodo de, creo que 96 punto y cachito, 96.21, 96.22. La cantidad de UMA que tenemos ahorita en México, ahorita en 2022. Y nos dice que la multa puede llegar a convertirse en la cantidad de 1000 veces el valor diario de una unidad de medida de actualización. Entonces, si la medida es de 96.22, multiplíquenlo por 1000. Hablamos de que la multa más grande por no comparecer sería aproximadamente de 96,220 pesos. Entonces, la realidad es que es una multa bastante alta. Digo, el juez puede ponerla de acuerdo a muchas cosas, pero ese es el límite que le puede establecer. Ahí, bueno, pues ya si la persona comparece, si la persona sí se presenta a declarar, lo primero que hace el juzgador es tomarle protesta. Lo único que hace simbólicamente, pues es decirle, pedirle al testigo que se conduzca con la verdad y si no, pues obviamente caerá en un delito de falsedad de declaraciones, que por supuesto que tendría es un delito y por ende tendría pues que pagar, ¿no? Que pagar una pena. Para poder interrogar o para poder generarle estas preguntas a la persona que va a declarar, se tienen que seguir varias reglas, que son las que precisamente ustedes se encuentran en su código, que las pueden ver a la vista en el artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Y nos dice, primero el oferente, o sea, si yo soy la parte, no sé, yo soy el actor, bueno, yo soy el abogado del actor o el abogado del demandado. Yo ofrezco a mi declarante. Como yo lo ofrezco, yo le tengo que realizar las preguntas, ¿sí? Yo le tengo que formular las preguntas. Yo las puedo hacer por escrito o en su defecto las puedo hacer de manera verbal, o sea, de viva voz. El tribunal, en este caso la autoridad jurisdiccional, va a ser el que se va a encargar de calificar o de aprobar, decirlo de alguna forma, las preguntas, ¿sí? Va a ver, ¿no? Si las las preguntas son legales, si tienen relación con el pleito, etc. Si él considera que sí son correctas, pues obviamente le va a pedir a la persona, le va a pedir al declarante en ese momento que las conteste. Si las preguntas, por otro lado, se trataran de preguntas orales, también se tiene que hacer constar en el acta de la diligencia. ¿Qué quiere decir? Pues se tienen que asentar para que todo el mundo tenga la conciencia y tenga el conocimiento de qué preguntas son. Si por el otro lado las preguntas se hacen a través de manera escrita, esto se le va a denominar pliegos, es un pliego de preguntas. Y este pliego de preguntas, o que contenga las preguntas, digamos que se va a autos, o sea, se agrega al expediente como tal, y se tienen que asentar ahí mismo, pues las respuestas en este caso del sujeto, las respuestas del declarante. El declarante como tal no puede abstenerse de responder, o sea, tiene que responder, o sea, él no puede decir, no, yo no puedo responder esto porque es ilegal, ¿sí? No, pues claramente eso no se puede hacer, él tiene que responder. Esto es mucho más sencillo, y lo vamos a ver más adelante, a comparación de la materia penal, porque en la materia penal pues se objetan en el momento, se desechan en el momento, se hacen en el momento.
En la materia civil no, la materia civil, digo, si bien es cierto, pues el declarante no se puede abstener de responder porque las preguntas sean ilegales. Lo que sí es importante es que después lo denomine como un agravio o que lo maneje como un agravio cuando se vaya a una apelación, cuando ya tenga una sentencia definitiva. Eso sí se puede hacer, ¿sí? Y bueno, el tribunal claramente tendrá por afirmado los hechos cuestionados si la persona se niega. ¿Qué quiere decir? Tú como declarante, porque por eso vas a declarar, o sea, te estás sometiendo a responder, pero tampoco te van a golpear para que respondas, ¿verdad? Entonces, si tú en algún momento dices, no me importa, y no respondo, y no respondo, y no respondo, o evado dar respuesta, en ese momento entonces el tribunal en automático va a considerar que tú estás afirmando los hechos que te están preguntando. Ahí tenemos una, digamos, una cuestión compleja. Decimos que el juzgador es el que se va a encargar de dar una calificación a las preguntas, ¿no? Con respecto a que si son legales o no son legales. Para eso, ¿qué criterios va a tomar en cuenta la autoridad? O sea, ¿qué criterios va a tomar en cuenta el juez? Estos son los criterios que él va a tomar en cuenta para que precisamente se puedan responder. Las preguntas siempre se tienen que hacer en materia afirmativa y tienen que ser, digamos que preguntas precisas, concisas. Tú no le puedes preguntar a una persona de manera negativa, por lo menos en la materia civil, ¿sí? Ejemplo, ¿es cierto que usted no ha cumplido con la pensión alimenticia? Ah, no, pues eso es una pregunta negativa. Tiene que ser siempre en forma afirmativa. Ejemplo, ¿ha cumplido usted con el pago de pensión alimenticia? Ya la persona te tendrá que decir sí o no, pero tú no puedes negar de primera instancia. Estas preguntas, también cabe mencionar, solamente deben de tener un hecho material. No pueden ir varios, solamente uno. No importa si el hecho material, como es declaración de hechos propios o ajenos, no importa si el hecho es propio o ajeno. Lo que sí es importante, pues, es que el sujeto que está declarando tenga el conocimiento, ¿sí? Salvo que éste no pueda afirmar uno sin que forzosamente tenga que negar el otro. Solamente así, pues, pasar a la pregunta. Algo bien importante, las preguntas no tienen que ser insidiosas. ¿Cuáles son las preguntas insidiosas? Y esto es bien importante tanto para esta materia como para la otra. Las preguntas insidiosas son aquellas preguntas que lo que buscan es de alguna manera abrumar, ofuscar, confundir la inteligencia de la persona que tiene que responderlas, ¿no? Que de momento ¿cómo decirlo? Se confunda y termine contestando otra cosa que no es solamente por el hecho de confundirse, ¿sí? Porque estas preguntas insidiosas buscan eso, ¿no? De alguna manera nublar la inteligencia de la persona para que ésta caiga en error y por algo yo obtenga la contestación que yo quiero y no la contestación real. A eso se refiere. Cuando no se vaya o cuando no comparezca la persona que va a hacer el interrogatorio, el tribunal va a declarar desierta la prueba. ¿Qué quiere decir? Como si no se hubiera llevado a cabo, ¿no? Porque claramente no se va a realizar. Si como tal no comparece la persona que va a responder el interrogatorio, o sea, el declarante, y ya el juez calificó de legal como tal las preguntas, el juez tiene que hacer válida la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener por cierto los hechos, ¿no? O sea, en automático, si no te presentaste, quiere decir que sí, que tú tenías o dabas por cierto que estaba pasando esto. Y como tal no pasa absolutamente nada. En ese momento, algo bien importante, cuando ingrese la persona que va a declarar, bueno, que va a ser o cuando se reciba la prueba, no se permite que la persona declarante asista o sea asistido por su abogado. El declarante no puede decir, a ver, permítame tantito. Abogado, ¿cómo ve? Digo que esto, que el otro. No, porque si no en automático se sobreentiende que ya la prueba estaría manipulada. No puede ir con un abogado, no puede permitir que un abogado ahí mismo lo aconseje, etcétera, ¿no? Salvo que la persona no maneje o no hable el idioma español, ahí sí puede ir acompañado, pero no por un abogado, sino claramente por un intérprete. El intérprete es de más decir que lo tiene que designar el propio tribunal.
Las respuestas de la persona solamente se pueden remitir o se pueden generar a ser afirmativas o negativas. Eso no quiere decir que siempre las respuestas van a ser cerradas. No, la persona, el declarante, puede agregar ciertas explicaciones que él considere correcta, ¿no? O que en su defecto hasta el tribunal le exija en ese momento. La declaración solamente tendrá efectos en lo que perjudica al que la hace y no a quien le beneficia, ¿sí? Esto pues para no dejar en estado de vulnerabilidad a ninguna de las partes. A esto se refiere precisamente nuestra prueba o esta prueba que estamos comentando de los hechos o la declaración de hechos propios y ajenos. Esta sería nuestra primera prueba. Les vuelvo a comentar, sería una prueba para nuestro segundo parcial. Digo, tercero ya, ¿no? Ahora vamos a ir con nuestra siguiente prueba, que si mal no recuerdo es la prueba documental. Entonces denme un segundo. Ahí está. La prueba documental van a ser todos aquellos documentos, ¿no? Vamos a considerar documentos más bien. Yo les decía hace un momento, un documento no solamente es un papel. Un documento van a ser todos aquellos elementos que por su propia naturaleza se consignan en sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que no hay forma, o sea, que en automático lo que es lo que vemos. Van a guardar la memoria de un hecho, van a guardar la memoria de un acto o un acontecimiento a través de un lenguaje. Este lenguaje, ahí es donde viene la parte importante, puede ser de carácter escrito, como el que regularmente conocemos con los papeles, ¿no? Visual, o en su defecto puede ser hasta auditivo. O sea, no solamente hablamos de una cuestión comunicativa visual, no solamente hablamos de un material videográfico, sino también podemos hablar de un material audiográfico. También lo podemos tener. Los mensajes de datos también son documentos. Esto es bien importante y decimos, bueno, ¿qué es un mensaje de datos? Los mensajes de datos van a ser como tal aquella información que nosotros hacemos, o sea, nosotros la creamos, la mandamos, la recibimos, la guardamos a través de cualquier tipo de medio, o electrónico u óptico, o algún otro que se le parezca, ¿sí? Entonces, mensajes de datos también son documentos, ¿sí? Y los mensajes de datos va a ser todo aquello que esté permeado a través de medios electrónicos o medios ópticos, ¿sí? Ya más o menos ahí entendemos que pueden ser todos los mensajes de texto, los mensajes de redes sociales, las capturas de pantalla, los mensajes de WhatsApp, los inbox y todo este tipo de cosas tecnológicas o electrónicas se pueden considerar mensajes de datos. Por ende, sí se encuentran en la categoría de documentos, ¿no? Que pueden presentarse como pruebas documentales. La siguiente sesión, les decía, vamos a continuar todas las peculiaridades de las pruebas, ¿no? De las pruebas que podemos generar específicamente de esta, y vamos a checar cómo podemos incorporar o si sí son válidas o si sí podemos anexar o agregar como material probatorio pues toda esta información que se encuentra en redes sociales, ¿sale? ¿Hasta que tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no tienen dudas o preguntas, pues entonces ahorita nos escuchamos en unos minutos en la siguiente clase. ¿Sale? Cuídense mucho.